Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar del síndrome de empujador o patrón empujador, característico de algunos pacientes que han sufrido un ictus e incluso otras lesiones cerebrales, pero quizás lo más típico es el ictus, también llamado pusher, lateropulsión o empuje contraversivo. Es un fenómeno neurológico que seguramente conoceréis, que caracteriza la postura y el movimiento de algunos pacientes y que quienes nos dedicamos a la rehabilitación, pues como digo, lo hemos visto y de hecho algún quebradero de cabeza nos hemos llevado seguro. Hablar del patrón empujador puede llevarnos horas, ya que hay todo un cuerpo de conocimiento dedicado a la neuroanatomía, a la valoración y al tratamiento, a la relación entre distintas variables como variables funcionales, variables anatómicas, etc. Mi idea con este episodio, no obstante, es hacer una síntesis de todo, más o menos ordenada y actualizada, que nos permita aclarar las ideas y conceptos para después ser lo más precisos posibles en la práctica clínica. Vamos a explicar generalidades, neuroanatomía, valoración y estrategias de tratamiento de una forma lo más sintetizada posible para que no se haga muy pesado. Empezamos con algunas generalidades. ¿Qué es el patrón empujador o la lateropulsión o el pusher? Es una alteración postural espontánea en la cual el lado sano o menos afecto empuja hacia el lado afecto, generando una inclinación postural muy característica. Y no solo eso, sino que además el paciente presenta una fuerte resistencia a la corrección postural hacia la vertical y visualmente veremos al paciente con una marcada abducción y extensión de las extremidades no afectadas. Este patrón incluso puede expresarse en el decúbito supino, puede expresarse en todas las posiciones, digamos, pero incluso en la forma más severa se puede ver en el decúbito supino. La descripción original del pusher se la debemos a Patricia Davis, quien quizás os suene porque es la autora del libro Pasos a seguir, un libro muy enfocado en el concepto Bobat, un libro clásico, podríamos decir. Pues bien, ya Pat Davis en 1985 describió el empujador como un síndrome en el cual el paciente empuja con fuerza hacia el lado afectado en cualquier posición y se resiste a cualquier intento de corrección pasiva de la postura, es decir, la corrección que intentaría mover el peso hacia o sobre la línea media del cuerpo hacia el lado sano. El empujador se puede expresar incluso en supino, como digo, donde la cabeza puede estar girada e inclinada hacia el lado menos afecto, el tronco se acorta en su lado menos afecto, se estira en el otro lado, e incluso las extremidades menos afectas están en extensión, como haciendo fuerza para llevar el cuerpo hacia el lado afecto. Patricia Davis asociaba el empujador al daño cerebral hemisférico derecho y asociado frecuentemente a otras entidades como son la nosognosia, la hemiplegia digamos completa y con la heminegligencia. Con el tiempo se ha ido limando esa primera descripción de Davis. Por ejemplo, hoy sabemos que la heminegligencia no es la causa del empujador, ya que hay pacientes con heminegligencia pero sin empujador y al revés. Es por eso que actualmente el empujador se considera un comportamiento y no un síndrome, para desligarlo de esas otras alteraciones, como hemos dicho, de la heminegligencia, la nosognosia, etc. Cabe pensar si esa inclinación no es producto de la gran debilidad del lado afecto y que por tanto el cuerpo se vence hacia ese lado. Por eso es importante mencionar desde el principio el diagnóstico diferencial con otras entidades similares o digamos que se parecen, ¿no?
lo que podemos observar clínicamente. Las principales son tres, que son el fenómeno del listing o inclinación, esa es la traducción que yo le he dado más o menos, la lateropulsión ipsilesional y la astasia talámica. El listing o inclinación es la pérdida de equilibrio lateral hacia el lado afectado. La diferencia con el pusher es que el paciente con listing intenta sujetarse a algo o utilizar su mano no afectada para prevenir la pérdida del equilibrio hacia el lado afectado. En el caso del pusher, esa prevención de esa inclinación, de esa caída, no se produce directamente porque el problema no es una prevención de la pérdida de equilibrio, sino el caso del pusher es un caso de percepción de la línea media. La segunda entidad es la lateropulsión ipsilesional, que es una tendencia a caerse lateralmente hacia el lado de la lesión, frecuente en casos de síndrome de Wallenberg, que son estos infartos a nivel troncoencéfalo vulvar unilateral. Pero que a diferencia del pusher, el paciente no se empuja con el lado no afecto ni hay una resistencia a la corrección pasiva de la postura. Y por último, la astasia talámica consiste en la incapacidad para ponerse de pie sin soporte, cayéndose hacia atrás o hacia el lado afectado. En sedestación o en la transición de supino a sedestación, los pacientes no utilizan su tronco, pero intentan utilizar las manos para empujarse hacia arriba. A diferencia del pusher, estos pacientes no empujan activamente ni muestran resistencia a la corrección pasiva de la postura. Un concepto muy importante para entender el pusher es el concepto de visual vertical subjetiva. La visual vertical subjetiva es la posición en la que una persona colocaría una línea recta cuando se le indica que la ajuste a la vertical física real que coincide con el eje de la fuerza de la gravedad. Pues bien, los pacientes con pusher consideran el cuerpo vertical cuando el cuerpo está inclinado unos 20 grados aproximadamente hacia el lado afectado. Curiosamente, estos pacientes no presentan problemas a la hora de procesar la información visual, pudiendo discriminar sin dificultad la vertical en los objetos que les rodean. Sin embargo, no pueden hacer uso de esta capacidad de forma espontánea y suelen necesitar referencias espaciales. No obstante, en la literatura científica hay datos con resultados mixtos acerca de esta hipótesis de la visual vertical. Dos estudios, el de Carnaz en el año 2000 y el de Bergman en el 2016, mostraron que la vertical percibida es hacia el lado sano, con mayores comportamientos de empuje que se correlacionaban con un mayor cambio de grados desde la línea media. Por otro lado, en el estudio de Perrenneau en el año 2008 se mostró que la vertical percibida era de 6 grados hacia el lado contralateral. Es por eso que Perrenneau habla de que la visual vertical subjetiva está intacta, lo cual se complementa con que el sistema somatosensorial está intacto, así como el sistema vestíbulo-espinal. Lo que parece estar afectado en estos pacientes es la vertical postural subjetiva, es decir, la habilidad para mantener el cuerpo recto con los ojos cerrados. Los pacientes con pusher son capaces de reconocer la geometría del ambiente, digamos, de si los objetos alrededor están rectos o no. Por eso, el tratamiento que tiene en cuenta las referencias externas es útil para ellos. Parece que entra en juego la posibilidad de que el problema es de integración sensorial. Existe una incongruencia entre los sistemas visual y propioceptivo y el empuje aparece como una especie de compensación ante ella. Parece posible que las distintas aferencias visuales, vestibulares y propioceptivas se interpretan de manera anómala. Entra entonces en escena una palabra muy curiosa que es la gravicepción y cómo diferentes regiones cerebrales participan de esa gravicepción para al final dotar al sistema nervioso de una percepción vertical correcta. La gravicepción no es otra cosa que la alineación del tronco con la gravedad. Los graviceptores son unos receptores sensoriales
que contribuyen a dar una representación neuronal de la dirección de la gravedad con respecto al cuerpo y del movimiento del cuerpo con respecto al vector de la gravedad. El sistema vestibular es un importante contribuyente a la gravicepción y veremos más adelante en el apartado de neuroanatomía qué correlatos neurales se han descubierto y si tienen sentido con esto de la gravicepción. Pero volvamos a tierra firme por ahora y tenemos que resaltar la importancia de lo que supone que un paciente sea empujador. Se ha investigado el impacto que tiene a nivel de pronóstico y de correlaciones con la recuperación. Sabemos que ser empujador suele implicar un aumento en la carga de cuidados, un aumento en la estancia hospitalaria. Según los estudios varía, pero por ejemplo según Pedersen es de 36 días más de media. También suele implicar un mayor número de semanas en mejorar las actividades de la vida diaria en comparación con pacientes que no empujan, más o menos unas 4 semanas más. El empuje activo en sí mismo ya genera problemas funcionales, por lo que desde la rehabilitación debemos abordarlo cuanto antes para que no enmascare la capacidad latente motora del paciente. No obstante, el pronóstico de esta entidad en general suele ser favorable con el paso del tiempo, entre los 3 y los 6 meses, aunque todavía se desconocen los mecanismos que conlleva esa recuperación y porque otros pacientes no recuperan el pusher y persiste incluso durante años. Según Baviar y colaboradores, justamente los pacientes con problemas propioceptivos, incluso visoespaciales, son los que siguen teniendo ese problema del empuje a la alta hospitalaria en contraposición a pacientes que tienen una afectación mayormente motora y que se recuperaban en la fase aguda. ¿Y cuál es la incidencia y la prevalencia del pusher? Complicada respuesta, ya que la horquilla es muy amplia y depende de los estudios y de numerosas variables. La incidencia parece ir desde un 10 a un 60% de los pacientes con ictus. Yo me suelo quedar con la referencia del 10 al 17% según varios estudios, Pedersen del año 96, Kreuer del 2013, Abe del 2012. Y luego la prevalencia, por otro lado, también pues tiene un rango muy grande, oscila entre un 9,4 a un 62,9%. Este rango de prevalencia podría ser debido al uso de diferentes evaluaciones para detectar el pusher, así como las diferentes características de los pacientes en los estudios, el tiempo post-ictus o la severidad de los déficits motores. Pasamos al apartado de la neuroanatomía del comportamiento empujador. Hablar de neuroanatomía del pusher no es sencillo, como suele pasar casi en cualquier déficit o alteración del comportamiento motor que se quiera estudiar. Pasa con la hemiparesia, pasa con la espasticidad, con la apraxia, con la afasia, etc. Parece que por ahora a lo máximo que podemos llegar es a hallar los nodos o puntos clave neurales de ciertos déficits dentro de un marco de redes neuronales, que no es poco también. Es por eso que no es tan fácil como hallar una región cerebral dañada y echarle toda la culpa a ella. Vamos a ver justamente en esto del pusher que distintos estudios utilizan distintas metodologías de medición y por eso hay que interpretar los datos primero de manera amplia, generosa y segundo buscando los elementos comunes para sacar conclusiones buenas. Vamos a hablar de varios estudios recientes que han tratado de arrojar luz a esta problemática de la neuroanatomía. Para comenzar, vamos a hablar de un artículo muy importante, muy interesante, que aunque cae un poco en el localizacionismo, es un buen comienzo para nosotros. Se trata del estudio de Susan Baviar y colaboradores del año 2019, que tiene como título Localización lesional en la lateropulsión post-ictus. En este estudio se utilizó el mapeo de los síntomas de las lesiones, el famoso VSLM, con un diseño de casos y controles para evaluar las bases neuroanatómicas del pusher en pacientes con ictus. De esta forma, Baviar intentó ampliar el trabajo previo mediante el uso de una escala validada para evaluar el pusher,
un tamaño de muestra mayor, un grupo de comparación y un enfoque estadístico más sofisticado. El objetivo del estudio fue comparar la ubicación de la lesión en 739 pacientes con y sin Pusher después del ictus. Se valieron de resonancias magnéticas que se habían hecho a los pacientes en fase aguda utilizando los datos del hemisferio derecho. La región asociada, con las puntuaciones más altas en la escala de lateropulsión de Burke, la BLS, que enseguida veremos, fue el lóbulo parietal en la unión de la circunvolución postcentral, que es el área 2 de Brodmann, y el área 40 de Brodmann. A nivel general, los pacientes con Pusher tuvieron un mayor volumen de lesión. Eso es algo que se va a repetir después y que es importante. Estos resultados sugieren que los ictus corticales que causan Pusher se localizan principalmente en el lóbulo parietal inferior, que se extiende desde el área 2 de Brodmann del giro postcentral hasta el área 40 en el lóbulo parietal inferior. Este área cortical puede ser importante para la percepción en la postura vertical y compilar el sistema de referencia egocéntrico, que se llama, del propio cuerpo. 3 grupos anteriores habían resaltado un posible papel del lóbulo parietal inferior en el Pusher. Estos investigadores plantearon la hipótesis de que la unión temporoparietal sirve como un área de integración donde se evalúan y concilian varias sensaciones para crear un sistema de referencia egocéntrico para la postura vertical. Más allá de los estudios de localización de lesiones, como hemos dicho antes, es importante tener en cuenta la dinámica de redes. Existe la posibilidad de una red de estructuras que son responsables de la percepción de la postura vertical, por lo que la desregulación dentro de esa red podría ocasionar el Pusher. Los estudios actuales parecen indicar que el lóbulo parietal inferior puede ser un nodo importante de esa red. Antes de hablar del último gran estudio publicado sobre neuroanatomía del Pusher, mencionaremos el estudio de Lee y colaboradores del año 2021 que va sobre si el Pusher está realmente relacionado con una lesión específica en el cerebro. En este caso utilizaron la escala SCP, que es la escala del empuje contraversivo, que veremos también enseguida, y también utilizaron el mapeo de síntomas de lesiones basado en voxeles en pacientes con ictus. Además lo relacionaron con el lado del cerebro y con el volumen de la lesión. Teniendo en cuenta justamente ese volumen de la lesión, no encontraron áreas específicas relacionadas con el Pusher, pero sí que el hemisferio derecho era un factor fuertemente asociado. Solo incluyeron pacientes con lesión del hemisferio derecho y la muestra era pequeña, 50, por lo que los datos debían ser interpretados con precaución. Puede ser que estemos, como decíamos, en un modelo no de lesiones, sino de nodos, por lo que buscar zonas concretas puede ser una tarea realmente improductiva. Y ahora sí, veamos el último estudio publicado hasta la fecha, noviembre de 2022, que es el estudio de Hannah Rosenthopf y colaboradores, entre los cuales está el gran Hans Otto Carnaz. Es un artículo de octubre de 2022 que se titula Redes talamocorticales involucradas en el síndrome de Pusher. Parte de estudios anteriores estableciendo que tanto las lesiones corticales como talámicas aisladas se han relacionado con el Pusher, lo que podría indicar que la percepción de la postura erguida se basa en una red cerebral con al menos 2 nodos. Es importante recordar antes de nada el concepto de diasquisis, porque es importante para entender este estudio. La diasquisis básicamente es la disfunción de una zona cerebral de manera colateral a la lesión original por las conexiones que hay entre el sitio de la lesión y las otras. Para investigar esta diasquisis se puede cuantificar indirectamente por la desconexión estructural para ver qué zonas de sustancia gris se desconectan más como consecuencia de la lesión, y también se puede cuantificar por la desconexión funcional, asumiendo que las regiones con mayor conectividad con la lesión son vulnerables a la diasquisis.
Entonces, lo que quisieron hacer en este estudio fue coger a 124 pacientes con ictus para investigar la desconexión cerebral en el pusher bajo un estudio de redes. La idea era intentar hallar una red cerebral afectada por el ictus talámico y cortical a través de un mapeo de síntomas de lesiones y ver los efectos indirectos de la diasquisis. ¿Y qué se encontraron? Quizás lo primero que podríamos resaltar es que sí se encontró diasquisis cortical después de lesiones talámicas, pero no al revés, ni tampoco una desconexión funcional compartida en el ictus talámico y cortical. A nivel de conectividad estructural sí se encontró una desconexión tálamo-cortical asociada al pusher. Muchas de las regiones talámicas y corticales desconectadas por lesiones que conducen al pusher corresponden a sitios de lesión que ya se habían asociado previamente con el pusher en otros estudios. Por lo tanto, mientras que la presencia de lesiones talámicas y corticales aisladas se ha descrito previamente y llevó a la conclusión de que la estimación correcta de la propia postura podría depender de una red tálamo-cortical, este estudio lo que hace es ser el primero que da una evidencia de una conexión tálamo-cortical directa. Parece que estamos ante un hub, es decir, a una zona de gran concentración de conexiones que está compuesto por las porciones lateral y posterior del tálamo. ¿Y qué regiones corticales en la diasquisis se han asociado finalmente a las lesiones talámicas que generan pusher? Pues las áreas con mayor conectividad fueron las áreas parietales inferiores derechas, áreas temporales medias derechas, la corteza occipital lateral bilateral y el precúneo. Y curiosamente, al restringir el análisis a las regiones corticales que se sabe que causan pusher en la muestra del estudio, nos encontramos con las regiones parietales inferiores bilateralmente. Ya vimos antes que era posible que el lóbulo parietal inferior fuera un nodo de la hipotética red relacionada con el pusher. Parece ser una zona de integración sensorial donde se crea el sistema de referencia egocéntrico para la postura vertical. El síndrome de empujador en pacientes con ictus talámico podría ser una consecuencia de una integración sensorial fallida debido a la diasquisis cortical después de la pérdida del nodo de la red. Mientras tanto, el síndrome de empujador en el ictus cortical podría ser el resultado de una integración sensorial fallida provocada por la pérdida de nodos de la red críticos que sustentan una de las varias subfunciones necesarias. Sin embargo, se necesita más investigación para apoyar estas hipótesis, porque esto todavía es un salto que no podemos decir tan categóricamente, ¿no? Este tema de la integración multisensorial fallida, ¿no?, en los diferentes ictus. Pasamos a la valoración del comportamiento empujador. Vamos a ver tres escalas, tres pruebas que son muy sencillas y que las podemos pasar en cualquier momento con estos pacientes empujadores. La valoración del comportamiento empujador está muy ligada a la propia definición del empujador, bien descrita por Carnaz y Broetz en el 2003. Básicamente consiste en cuantificar el grado de empujador en base a las tres características definitorias: la postura espontánea, el empuje con las extremidades no paréticas y la resistencia a la corrección pasiva. La diferencia entre evaluaciones va a estar marcada por las posiciones básicas que se tienen en cuenta, el decúbito, la sebestación, bipedestación y marcha, y por las categorías de puntuación. Tenemos tres pruebas de evaluación: la SCP, que es la Scale for Contraversive Pushing o escala para el empuje contraversivo, la BLS, que es la Burke Lateropulsion Scale o escala de lateropulsión de Burke, y la 4PPS, que es la 4-Point Pusher Score o puntuación de 4 puntos de pusher. La primera escala que se desarrolló fue la SCP, la escala del empuje contraversivo, sobre la base pura y dura de la definición de Patricia Davis del pusher y que luego Carnaz la llevó a las publicaciones científicas.
La SCP es una escala de 3 componentes en base a la definición de Davis, como decimos. Cada componente se mide en sedestación y bipedestación, por tanto no tiene en cuenta el supino, las transiciones y la marcha. El primer componente que se valora tanto en sedestación como bipedestación es el de postura espontánea, que se valora con 0, 0,25, 0,75 o un punto en función de la severidad. Digamos que a mayor puntuación, peor. El segundo componente es la extensión de las extremidades no paréticas, que se valora con 0, 0,5 o un punto en función de si aparece extensión en las transiciones o incluso en reposo. Y el tercer componente es la resistencia a la corrección pasiva de la postura, que se valora con 0 o 1 en función de si hay o no hay resistencia. Para un diagnóstico de síndrome de Pusher o de comportamiento de Pusher, mejor dicho, los 3 componentes deben estar presentes. En un principio se recomendó que el punto de corte debía estar por encima de 1 en cada sección, con el riesgo de falsos negativos. Posteriormente se vio que efectivamente había riesgo de falsos positivos, por lo que el corte se colocó en una puntuación mayor a 0 en cada componente, y así la correlación con el diagnóstico clínico era prácticamente perfecta. La segunda escala de empujador es la BLS, la Burke Lateral Pulsion Scale, que valora la acción y reacción de los pacientes requerida para mantener o cambiar de posición. Para valorar la sedestación y bipedestación, el paciente se inclina pasivamente 30 grados, 15 a 20 para la bipedestación, hacia su lado parético, y luego se vuelve a alinear con la vertical. Las puntuaciones se basan entonces en cualquier movimiento voluntario o reflejo observado en el tronco, los brazos o las piernas según el ángulo desde la vertical verdadera donde comienza la resistencia. La puntuación para cada componente se califica en una escala de 0 a 3, 0 a 4 para la bipedestación, y la puntuación se basa en la gravedad de la resistencia o el ángulo de inclinación cuando el paciente comienza a resistir el movimiento pasivo. Por ejemplo, los puntajes en sedestación son 0 sin resistencia, 1. La resistencia comienza con una inclinación de 5 grados antes de la vertical completa, 2. La resistencia comienza con una inclinación de 10 grados antes de la vertical completa, y se puntúa 3 si se detecta la verticalidad verdadera entre 30 y 10 grados. Las puntuaciones para girar en supino, transferirse y caminar se basan en la gravedad del empuje percibido por el evaluador: 0, 1 si es leve, 2 si es moderado y 3 si es severo o grave. La puntuación máxima es de 17 puntos, y para que se diagnostique de Pusher la puntuación debe ser de 2 o más puntos. Como se puede ver, la BLS, a diferencia de la SCP, valora el supino, la transferencia y la marcha, además de la sedestación y bipedestación. Bergman y colaboradores sugirieron que la BLS es más sensible a los pequeños cambios y es más receptiva a la hora de clasificar el Pusher que la SCP. La BLS puede detectar casos de Pusher más leves que la SCP, en consecuencia. Según una revisión sistemática llevada a cabo por Baviar y colaboradores en 2009, estas dos escalas tienen unas excelentes propiedades psicométricas y una gran aplicabilidad clínica. Pero como decimos, la BLS es un poco más versátil, permite detectar casos más leves. La SCP y la BLS están traducidas y validadas al español gracias a la tesis doctoral y los estudios publicados por Ana Martín Nieto, publicada la tesis en 2017 por la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, la tercera prueba específica del empujador es la 4PPS o la 4-Point Pusher Score, que fue desarrollada por 5 fisioterapeutas australianos en el 1999, y su desarrollo se basa en la experiencia clínica y en descripciones de Patricia Davis, Bohannon y Cary Sepper, asumiendo que el Pusher es más severo apoyo. Así, el Pusher será más severo si ya se muestra en sedestación y además se va a mostrar en bipedestación. Una ventaja de este test es la reducción en el tiempo de administración
para identificar y graduar el pusher, porque no se requiere de todas las posiciones y directamente se puede pasar en 2 minutos. Esta escala es una escala ordinal que evalúa y gradúa jerárquicamente la severidad del pusher en base a los 3 componentes clásicos del pusher, ¿no? A la postura espontánea, el uso de las extremidades no afectas y la resistencia a la corrección pasiva. Este test es tan sencillo como escoger una puntuación de 0, 1, 2 o 3, siendo cada una de ellas una descripción de la severidad del pusher. Una puntuación de 0 indica que no hay pusher y puntuaciones de 1, 2 o 3 implica pusher leve, moderado o severo, respectivamente. Por ejemplo, una descripción de lo que es el pusher leve, que es una puntuación de 1, pues es que en sedestación no hay una inclinación visible y no hay una resistencia a la corrección pasiva, pero en bipedestación y marcha sí hay una resistencia a la carga de peso hacia el lado menos afecto. Pues bueno, cada puntuación desde 0 hasta 3 tiene su descripción y lo que hay que hacer es seleccionar qué puntuación es para tener ya un primer screening del pusher, que después podrá complementarse con la BLS o la SCP, pero que por lo menos ya lo tenemos registrado. Un estudio interesante de Emmanuel Chou y colaboradores del 2019 evaluó la fiabilidad inter- e intraevaluador de esta prueba, así como la validez de constructo, la validez concurrente y también ciertas correlaciones con otras escalas funcionales y con las 2 escalas que hemos visto antes de pusher. Y vieron que la fiabilidad intra e interevaluador era prácticamente perfecta y la correlación con la BLS y la SCP también fue muy alta, más con la BLS. Comparando el 4 PPS con el SCP, la clasificación de la presencia de pusher fue consistente en 74 participantes y el 4 PPS clasificó a 10 pacientes más como evidencia de pusher que cuando se utilizaba la SCP. Estos datos son consistentes con el trabajo de Berman en 2014, que dijo que el número de pacientes clasificados como pusher fue menor cuando se utilizó la SCP que cuando se usó la BLS. El aumento en el número de pacientes clasificados como pusher al usar la 4 PPS y la BLS en comparación con la SCP sugiere que es menos probable que el SCP identifique el pusher leve, que ya lo habíamos comentado antes. Específicamente, las presentaciones leves son más evidentes al ponerse de pie o caminar, y solo la 4 PPS y la BLS evalúan la bipedestación y la marcha. Los datos sugieren que al no evaluar la marcha, los evaluadores, los terapeutas, pueden pasar por alto hasta el 23,4% de los casos con evidencia de pusher leve. En un entorno clínico en el que existen limitaciones de tiempo, la 4 PPS es una herramienta fiable, válida y eficiente. Da una jerarquía simple de la gravedad del pusher a modo de screening y su facilidad de uso puede hacer que sea más probable que se use tanto clínicamente como en investigación que otras escalas más complejas que hay. Y para terminar el episodio vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar un poco de algunos aspectos específicos del tratamiento del pusher. El abordaje del pusher no se puede, no obstante, separar del resto del tratamiento, incluso de la parte no motórica, como puede ser la neuropsicología, ¿no? Ya que una buena postura, incluso en la silla de ruedas, es fundamental para poder participar correctamente en la sesión. Por lo cual, al ser un comportamiento que es transversal a la rehabilitación, todo lo que hagamos debe ir de alguna forma dirigido a reducir ese comportamiento empujador. Dependerá de los medios y tiempo que tengamos para poderle dar al paciente la mayor cantidad de estímulos que ayuden a abordarlo. Vamos a ver algunas claves del tratamiento y destacar algunos trabajos que se han publicado. Ya en 2003, Carnaz y Broet propusieron una serie de objetivos de tratamiento fundamentales con estos pacientes y esos objetivos son los siguientes, son 4. En primer lugar, la toma de conciencia de la percepción alterada de la postura erguida. En segundo lugar,
explorar visualmente los alrededores y la relación corporal con esos alrededores para utilizar las estructuras verticales como feedback. En tercer lugar, aprender los movimientos necesarios para alcanzar la postura vertical. Y en cuarto lugar, mantener la postura vertical mientras se realizan otras actividades, incluso de índole funcional. De estos objetivos, Karnaz y Broech sugieren que el primer objetivo es dar información visual, feedback visual de la postura corporal alterada al paciente. Al dar a los pacientes información visual en relación con su entorno, pueden sentir que están en una postura erguida cuando ven que están inclinados. Mientras se encuentran en diferentes posturas, se les puede preguntar a los pacientes si ven, si están erguidos o no, y se les da referencias o indicaciones, pistas visuales para ayudarlos a orientarse en el espacio, y les dan retroalimentación sobre la orientación de su cuerpo. Aunque los pacientes con Pusher pueden necesitar inicialmente indicaciones con el uso de feedback visual, se espera que con la práctica, con la terapia, los pacientes puedan corregir su postura de manera espontánea o mantenerla erguida de manera independiente. Podemos utilizar espejos, podemos utilizar salas que tengan muchas referencias verticales, ¿no? Muy cuadriculadas, por así decir. Podemos utilizar feedback externo con láser colocado en distintas partes, sobre todo el tronco y la cabeza, para ir realizando ajustes corporales a modo de feedback externo e ir adaptando las sensaciones internas posteriores que va teniendo el paciente. Como vemos, cómo manejemos el entorno es importante para ayudar al paciente. Además de las referencias visuales, podemos utilizar barreras físicas. La más clásica es la pared, pero también puede ser una pelota, un fútbol o una persona que se coloca en el lado no afectado a modo de barrera. A mí personalmente me gusta mucho la pared y la pelota para liberar al terapeuta y poder hacer tareas durante ese mantenimiento postural. También se suelen utilizar distintos objetos sobre la tuberosidad isquiática del lado afectado. Muy típico es la toalla así pequeña en la tuberosidad isquiática del lado afectado, para crear un desbalance en la carga de peso en la base de apoyo y así dirigir el peso hacia el lado no afectado. Desde un paradigma de uso forzado, lo que podemos hacer también es colocar los segmentos corporales de tal forma que el paciente activamente participe en la corrección postural. Por ejemplo, si tenemos a un paciente muy afectado sentado en la camilla con el comportamiento empujador, podemos colocar el antebrazo afectado sobre una tabla de planchar colocada perpendicular a la camilla, digamos que hace 90 grados con la camilla, de tal forma que indirectamente afecte al tronco, generando una corrección de la inclinación, ¿no? Cada vez mayor. Por otra parte, podemos pedirle al paciente que coloque su pie no afectado sobre un taburete o una escalera, pero separada de la línea media, de tal forma que la pierna afectada queda en la línea media. En esta posición, el terapeuta está sentado delante del paciente y puede ir ayudando a una extensión del codo afectado para influir todavía más en el tronco, cargar peso en ese brazo, y podemos pedirle al paciente que baje el pie no afecto al suelo, lo vuelva a subir y así varias veces para generar reacciones posturales. También podemos pedirle al paciente que con su mano no afecta coja un objeto como una pesa ligera y la lleve a distintas posiciones, con la idea de nuevo de ir generando respuestas posturales. La idea es ir mejorando e ir explorando los límites de estabilidad y el grado de enderezamiento axial y puesta en bipedestación, progresivamente subiendo la camilla. Se pueden realizar actividades de tipo pre-gait o premarcha ya en bipedestación, donde el lado no afectado tenga alguna barrera, como una camilla elevada o una barra, y poder empezar a practicar pasos, reacciones de equilibrio, alcances y actividades de uso forzado en las que la pierna no afecta esté anulada, digamos, de carga de peso, y la otra realice cierto fortalecimiento, ¿no? Ciertas actividades en cadena cerrada o cadena abierta, pero sobre todo cadena cerrada.
Este tipo de paradigmas de uso forzado es muy útil, puesto que no se trata de cambiar radicalmente la carga de peso hacia el lado no afectado, sino de mantener la carga en el afectado, pero con un mejor control postural. Es decir, los pacientes no están cargando más peso en el lado afectado porque tengan un mejor control que aquellos que no lo hacen, sino que es un tema de control postural. Por tanto, no se trata de mandar toda la carga de peso ahora al lado no afectado, sino mantenerla en el lado afectado y trabajar el control postural. La idea siempre va a ser reducir la facilitación y la asistencia hasta que el paciente automatice la postura correcta y la capacidad motora emerja, ¿no? Se maximice, porque muchas veces está latente pero está enmascarada por el pusher, por tanto no lo pueden utilizar, no la pueden utilizar los pacientes, esa capacidad. Como barrera física, el uso de bipedestador también está indicado, si es posible, y permite combinarlo con otras tareas, con otro tipo de feedback, en un entorno controlado, en un entorno acotado. A mí particularmente me gusta la idea de realizar tareas con los miembros superiores al mismo tiempo que está el paciente en el bipedestador, y esas tareas pueden variar desde ejercicios de movilidad, carga de peso del brazo, fuerza, control motor, alcances, utilizar distintos dispositivos de realidad virtual, etcétera, etcétera. En esta misma línea de la asistencia al control postural y la simetría entre cuerpos mientras se realiza una tarea, no cabe duda de que herramientas como el entrenamiento de la marcha con robótica y soporte de peso es de mucha ayuda, como puede ser el Locomat, y así lo han mostrado diferentes estudios. Lo que el Locomat, por ejemplo, va a permitir es un control forzado de la postura erguida y simétrica, y la práctica masiva de la marcha, lo cual parece ayudar bastante en la reducción del pusher. Según algunos autores, el pusher se acompaña de cierto miedo a caerse al intentar corregir la postura hacia la vertical, y por eso intervenciones como esta, donde no hay riesgo de caída y se puede además mover las extremidades, ayudaría a ese componente posible de miedo que tendría el paciente empujador. Yo particularmente he utilizado el Locomat para este tipo de pacientes, y además de que te da mucha simetría, te permite controlar todo el control postural, puedes colocar el espejo delante y se puede hacer una gran práctica masiva de la marcha que además fortalece las piernas y va dándoles movilidad al mismo tiempo que el control postural es satisfactorio. Así que yo creo que es una intervención muy, muy buena para este caso. En pacientes con un mayor nivel, que pueden entrenar sin un robot de marcha pero siguen necesitando un sistema de soporte de peso, se ha visto que el entrenamiento de la marcha lateral en el light gate hacia el lado parético, acompañado de una cinta rodante, puede ser de ayuda para reducir el pusher. El light gate, para quien no lo conozca, es un sistema de soporte de peso, pero a diferencia del Locomat, por ejemplo, pues es una especie de marcos, una estructura que se puede pasear por el suelo, digamos, y se puede encajar en una cinta y puedes practicar el caminar u otras actividades, ¿no? Y esto se podría combinar con un espejo para feedback visual. Este entrenamiento se podría combinar con feedback visual, incluso con un deslizador de plástico sobre el pie parético para disminuir la fricción con la cinta. O sea que vemos que la medida de lo posible, y esto depende mucho de los recursos que se tengan, se puede practicar, se puede hacer mucha práctica masiva de caminar específica de la tarea, como es caminar, mientras se mantiene un buen control postural. Pero esto es facilitado por un sistema de soporte de peso, y ahí está la complicación, ¿no?, de muchos terapeutas a la hora de ayudar a reducir el empujador. En cualquier caso, todo el trabajo postural con actividades de uso forzado, con feedback visual, ya sea láser, espejos, bipedestadores y demás, yo creo que son de mucha ayuda para los pacientes, sobre todo en las primeras fases iniciales de la lesión. Y en cualquiera de estas actividades que hemos propuesto podría añadirse un TENS, ¿no?, una estimulación eléctrica transcutánea aplicado al lado contralesional del cuello, con la idea de mejorar la orientación vertical e influir sobre la gravicepción somestésica.
Esto lo veo especialmente aplicable a pacientes que tienen mucha desviación cefálica o incluso oculocefálica, ¿no? Que con la cabeza y los ojos están inclinándose todavía. Para ir terminando, mencionar la reciente revisión de Matteo Pacci y colaboradores del 2022 de este año, donde se indica que la mayoría de los estudios publicados sobre tratamiento de Pusher son informes de casos, series de casos, a partir de los cuales se pueden deducir 5 categorías de tratamiento: el feedback visual, las señales o pistas somatosensoriales, la integración visual y somatosensorial, la estimulación cerebral y otros tratamientos no específicos. No he podido tener acceso al documento, así que poco más os puedo decir. Espero que pronto esté libre acceso o se pueda tener acceso el año que viene. Ya sabéis cómo funciona esto de las... de los artículos y dónde se pueden acceder, y pues a veces ya es complicado obtenerlo en el mismo año, ¿no? De igual forma, espero que os hayan servido estas claves e ideas sobre el tratamiento y cómo incorporarlas en la rehabilitación en general, especialmente en las fases iniciales y quien esté trabajando en hospital. Este ha sido un resumen sobre el comportamiento empujador desde la descripción, características, pronóstico, valoración y tratamiento, de tal forma que nos hayamos hecho una idea más o menos buena de la especificidad que tiene este déficit para luego abordarlo de la mejor manera posible. Espero que sigáis conmigo aquí en Hemispherics, episodio tras episodio. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí. Dar la bienvenida a José como cuarto mecenas de Hemispherics. Bienvenido. Y sin mucho más que decir, me despido de vosotros hasta la próxima semana. Estad atentos porque nos adentraremos en el maravilloso mundo de la visión, la distonía cervical quizás y mucho más. Así que siempre han sido temas que me han gustado. Espero que esté a la altura del tema para poderlos mostrar. Y nada, hasta la próxima, hasta el próximo episodio.